Perfecto, vamos a Mateo 13. Mateo 13. Estamos en el tema 22, se titula Posmilenialismo y Nuevo Testamento. Es el segundo postulado acerca del posmilenialismo en el Nuevo Testamento. Lo vamos a ver, el posmilenialismo, a través de las parábolas. Hoy vamos a ver rápidamente las parábolas, sobre todo las llamadas parábolas de reino. Mateo 13, como estamos con Hechos los días domingos, se me cruzan los cables de repente. Mateo 13, leemos solamente del 31 al 33. Quería que leyéramos todo, pero para que nos diera tiempo, perdón. Mateo 13, ¿sí? No, tiene otra clase, creo. Ahorita que se la cambien. Dice Mateo 13 del 31 al 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos a orar, cierre sus ojos. Vamos a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo. Señor y Dios, le damos gracias en esta tarde. Nos permites nuevamente estudiar tu palabra. Queremos aprender acerca de posmilenialismo, mi Dios, queremos aprender acerca de escatología, pero no queremos aprender con el propósito de envanecernos, de creer que tenemos conocimiento nada más, Señor. Queremos aprender con el propósito de reflejar a Cristo, de poder comprender perfectamente lo que tú tienes planeado para los últimos tiempos y apegarnos a tu plan, que nuestra cosmovisión verdaderamente sea bíblica de principio a fin, completamente bíblicos de principio a fin en nuestra cosmovisión, Señor, y eso obviamente incluye escatología. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén, Dios. En la clase pasada, la semana pasada no tuvimos clase, no le dimos oportunidad a uno de nuestros hermanos, pero en la clase pasada, hace 15 días, entendimos que al igual que en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento encontramos el posmilenialismo. Lo vimos desde la inauguración del reino con el nacimiento de Cristo. De hecho, un poquito antes, desde su anunciación con María, Gabriel ya le anuncia el señorío de Cristo. Todavía ni nacía cuando el ángel Gabriel viene con María, le anuncia que va a nacer el que reinará las naciones y las regirá. Estoy parafraseando. Vimos ahí hasta su acercamiento con su ministerio terrenal. Cuando Jesús inicia su ministerio terrenal, ahora sí dice: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y vimos que hay evidencias acerca del acercamiento del reino, y son varias: su coronación en la resurrección, su ascensión a los cielos, la divulgación del reino, sobre todo con implicaciones tangibles, como lo que pasó con los apóstoles en Hechos 5, eso lo explicamos la clase pasada. En Hechos 5 les dicen: ya no puedes predicar, y ellos dicen: tengo un rey, mi rey reina aquí en este tiempo, en este momento. Si fuera un reino espiritual futuro, ok, me tengo que callar, la autoridad dice que haga eso. No, tengo que obedecer a mi rey aquí en el tiempo, antes que obedecerlas a ustedes, las autoridades, sobre todo porque están en contra de Dios. No somos anarquistas ni proponemos que nunca obedezcas a la autoridad. Cuando la autoridad va en contra de lo establecido por Dios, resistir a los tiranos es lo necesario. Vimos también que tiene representantes, que somos los elegidos. Hablamos de su naturaleza espiritual, porque mucha gente dice: ¿y dónde está el reino de Dios? Yo no veo un país, yo no veo al trono o ahí al político sentado, a Cristo reinando. Por eso no es un gobierno geopolítico literal, porque la naturaleza es espiritual. Y también vimos su universalidad, es decir, ya no está limitado a una etnia en particular. De toda lengua, pueblo, tribu y nación puede pertenecer al reino de Dios. Aunque el Nuevo Testamento nos atestigua la expansión de la fe del reino de Dios, no experimenta todavía el dominio universal. Nosotros estamos estudiando el libro de Hechos y tú puedes leer todo el Nuevo Testamento y ya te atestigua la entrada del reino de Dios y su crecimiento, pero no es testigo todavía de que ya es universal el reino de Dios.
Sin embargo, sí está claro que anticipa la victoria mundial del evangelio. El Nuevo Testamento no viene algo escrito como tal en Hechos 29 y entonces el evangelio ya llegó a todas las naciones. No, es algo que se está escribiendo. Sin embargo, sí nos dice que en el futuro el reino de Dios va a ser victorioso en totalidad. Esta victoria será el resultado del evangelio y de la inauguración del reino en el primer siglo y antes de la segunda venida de Cristo. Ese es el segundo advenimiento. Es decir, nosotros esperamos la victoria aquí en la historia de la humanidad, no cuando Cristo venga. Esta era producirá una transformación mundial de hombres, sociedades y naciones a través del poder de redención del evangelio. Entendemos verdaderamente, como dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Antes de continuar, porque lo vamos a ver, aquí está, vamos a ver acerca del dominio. Esto que estamos viendo, esto que acabamos de leer en el segundo párrafo, se habla acerca del dominio del reino de Dios, el dominio de Dios, el dominio del evangelio. Pero antes de continuar, tenemos que mencionar que el uso de la palabra dominio nada tiene que ver con la doctrina del reino hoy, o también conocida como dominianismo. Esta doctrina propone que los cristianos vamos a reinar literalmente en la tierra, que seremos millonarios, que seremos dueños de empresas, que ocuparemos los mejores puestos en la política, el gobierno y la sociedad en general. Los promotores de esta perversión hedonista, ¿se acuerda qué es el hedonismo? El hedonismo es una corriente griega que dice, vinimos a disfrutar. De hecho, la mayoría de la sociedad hoy en día es hedonista. Ellos dicen, yo no sé, yo solamente quiero disfrutar. Pues se trata de vivir lo mejor posible, pues se trata de ser lo más felices posible. Esto es hedonismo. Lo único que desean son las bendiciones que el reino de Dios conlleva, pero viven vidas impías. Esta herejía es mayormente promovida por figuras como Guillermo Maldonado, Cash Luna y Benny Hinn. Cuando hablemos de dominio, no estamos hablando del dominio del como lo hablan ellos. Pero esto no debe de detenernos a usar el término. Que el término dominio ya haya sido tergiversado no quiere decir que no lo vamos a usar. La palabra Trinidad también ha sido tergiversada y sin embargo somos trinitarios. Tenemos que aceptar el concepto de dominio, está claramente revelado en la Escritura. La palabra dominio o señorío son sinónimos en la Escritura. Se usa para hablar del gobierno providencial de Dios sobre el universo. Está hablando de su reino. Vamos a las citas, acompáñenme todos a Daniel 4. Leo por favor Salmo 72:8. Mi hermano Gabriel, por favor, Salmo 145:13. Concéntrese, despierte ya estamos en la clase. No se preocupe quién vino, quién no vino, quién está, quién faltó. No se preocupe por nada que no sea por aprender acerca del reino de Dios, del postmilenialismo y cómo nos lo muestra la Escritura. Fuerte, Salmo 72:8. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Así, con eso nos basta. ¿De quién habla? Del dominio del Mesías. Dominará de mar a mar y hasta los confines de la tierra. Es decir, la Biblia sí nos habla del dominio de Cristo, del dominio de su reino. Salmo 145:13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Tu señorío en todas las generaciones. No solamente va a ser de mar a mar, sino que es todas las generaciones. Daniel 4:3. Acompáñeme, ¿ya lo tenemos? Dice la Biblia, cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y ahí mismo Daniel 7:14, que dice así: y le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido. En tu casa lees Zacarías 9, son solamente 5 de muchas citas que encontramos en la Escritura que nos hablan del dominio de Cristo. Hace un par de clases, cuando comenzamos a hablar de posmilenialismo, dejamos claro que cuando hablamos de dominio, señorío bíblico, es el llamado del hombre como portador de la imagen de Dios a gobernar la tierra mediante la
palabra de Dios y para la gloria de Dios. Esto sí tiene que quedar claro. Entonces nosotros ejerceremos dominio, sí, mediante la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Sociedades justas, sociedades prósperas, sociedades donde hay libertad, donde hay propiedad, donde hay vida, donde son garantizadas. No que una sociedad donde los cristianos somos reyes y somos millonarios. Nada que ver en eso. Pero más en específico, los hombres que vivimos bajo el pacto de Dios en el nuevo pacto. ¿Quiénes son los hombres que van a dominar, que vamos a llevar el reino de Dios? Los que estamos en el nuevo pacto. Por lo tanto, nuestro llamado es a gobernar, es derivado y subordinado a Cristo, y como tal es representativo, es decir, somos un reflejo de Cristo en la tierra. Rechazamos rotundamente el dominianismo, ojo, al igual que el militarismo carnal. Levante su mirada y véame. Son tres posturas equivocadas acerca del dominio o señorío de Cristo en el Nuevo Testamento por medio de la iglesia. La primera postura equivocada, dominianismo. Los cristianos vamos a ser ricos, los cristianos vamos a ser millonarios, empresas. No. Esa no es la postura. La segunda es el militarismo carnal. ¿Qué es eso? Es como la yihad, la guerra santa de los musulmanes, que ellos literalmente se creen y son soldados de Alá, que se ponen bombas, van y explotan y matan a la gente y dicen, si tú eres infiel al reino de Alá, tienes que morir. Tampoco es así. No vamos a andar matando a nadie, ni vamos a andar imponiendo a nadie. No somos literalmente soldados, aunque sí la Biblia compara el militar en el reino de Dios con un soldado, hablando acerca de la disciplina y otras cosas. No es que somos soldados literales. Pero tampoco la eclesiocracia. ¿Qué es la eclesiocracia? Lo que pasó en la Edad Media con el catolicismo romano, que el Papa era el emperador de todos los emperadores y las decisiones que tomaban venían a consultarlas con el Papa, y la Iglesia Católica era la que decía, si puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, si puedes hacerlo aquello. Tampoco es así. ¿Cuál es la clase de dominio entonces según el Nuevo Testamento? Todo esto fue la introducción para llegar aquí. Entonces, ¿cómo va a ser el dominio en el Nuevo Testamento? Lo vamos a ver poco a poco. Primero tenemos que ver que el dominio está ordenado. Mateo 28, 18. Lo primero que hay que hacer es entender que el dominio está ordenado. Es decir, Cristo ordenó que domináramos. Y aquí no nos vamos a tardar mucho porque ya lo vimos también la clase pasada con Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, todo derecho me es dado, en toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles que guarden las cosas que les he mandado. Yo estoy con ustedes, les estoy asegurando la victoria, porque estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Como lo vimos la clase pasada, el posmilenialismo tiene la fuerte y ciertísima esperanza. De hecho, de las principales posturas escatológicas, es la única que guarda ese optimismo derivado de la Escritura. Todas las demás posturas escatológicas dicen, y pregúntale a un cristiano promedio hoy en día cómo está la situación, cómo acabaron las votaciones, cómo va Cuba, y dicen, pues dice la Biblia que todo va a ir de mal en peor. Entonces, ¿qué nos podíamos esperar? El posmilenialismo es el único que dice, la situación está difícil, pero Cristo está en su trono, Dios reina y Dios va a hacer algo. Y así muchas veces, por ahí vi una publicación, la voy a buscar, varias veces el cristianismo ha resurgido de las cenizas, ha estado totalmente acabado, perseguido, arrinconado, y de las cenizas se levanta nuevamente el cristianismo sobre sus enemigos, porque es Cristo el que se levanta en él. Entonces, los únicos que tenemos esa esperanza somos los postmilenialistas. Cuando el Señor les dio la gran comisión a los discípulos, fue pocos días después de que el procurador romano supervisó la cruel crucifixión de su Señor. Quiero que entiendas esto. Imagínate, llega Cristo y les dice, ahora sí tengo toda la autoridad, vayan y prediquen a las naciones, conviértanlas, bautícenlos, marquen ahí todos en mi nombre y yo voy a estar con ustedes. Pero Señor, hace 10 días te acababan de crucificar. Pilato, el gobernador romano, no es tan fuerte como el emperador, el César, pero pues está tantito abajo, y tú quieres que yo vaya y me meta en medio de todos los romanos, de los griegos, de los mismos judíos que te mataron. ¿Quieres que yo vaya y haga?
Cristo confrontó a este pequeño grupo que lo había abandonado y que lo había huido por temor de los judíos. ¿Te acuerdas cuando vimos el Evangelio de Juan? ¿Cuántos se quedaron con Jesús en la última hora? Ninguno, nadie, ni Pedro, que decía: yo, Señor, le salto y venga quien venga. Una muchachita de 15 años lo hizo salir corriendo. Juan lo veía a lo lejos nada más. Primero, había limitado el ministerio solo a las ovejas de Israel. Jesús les dijo: todavía no vayan a todo el mundo, primero aquí en Israel. Ahora los envía a discipular a todas las naciones. Lucas rastrea el progreso naciente del evangelio entre las naciones en el libro de Hechos, que retoma la historia de la fe cristiana, donde los evangelios terminan. Hechos comienza con el Señor remitiendo una comisión a los mismos pocos discípulos. Los dirige a promover el mensaje en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, Lucas empieza donde terminan los evangelios. Eso ya lo vimos. Hechos termina en el capítulo 28 con Pablo en Roma. Pastor, no me haga spoiler, quería verlo aquí en el... No, pues lea su Biblia. Si ha leído su Biblia, usted sabe que Pablo está en Roma recibiendo a los hermanos y está predicando el evangelio, aunque está en prisión, ¿cómo se dice? Domiciliaria, está en su casa bajo arresto. Este progreso que nos marca Lucas de Jerusalén a Roma, este proceso es testigo literalmente de miles de conversiones. ¿Cuántas personas tan solo había en Éfeso? 200,000 personas. ¿Cuántos te gusta que se convirtieron? El primer día en Pentecostés, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. Y después, ¿cuántos no se convirtieron? ¿Se acuerda que le dije? Un aproximado eran 15,000 o más ya cristianos en Jerusalén solamente. Y en Éfeso, una ciudad de 200,000, mínimo habría 20, 30, 50,000 cristianos. Es decir, desde que empieza Jesús se va al cielo y les dice: vayan a predicar, hasta que termina Hechos en 28 con Pablo en Roma, son miles, si no es que cientos de miles de cristianos convertidos. Un puñado de cobardes que les había dicho: quédense conmigo, y se echaron a correr. ¿Qué hicieron en unos cuantos años? Expandieron todo el reino de Dios. Este progreso fue testigo de miles de conversiones, testificando la expansión exponencial del cristianismo, lo cual solamente es posible después de que le fue dada al Señor la autoridad ilimitada de Dios sobre cielo y tierra. ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque faltaba que sufriera el Señor, que subiera a los cielos, recibiera autoridad ilimitada y nos la diera la iglesia. La gran comisión no es simplemente para predicar la palabra a todos o solamente para transmitir un mensaje. La gran comisión es un llamado a trabajar para llevar a los oyentes bajo el yugo de la autoridad de Cristo. Cuando tú entiendas lo que es la gran comisión, no vas a pensar solamente, pues es llevar un mensaje, es entender: Señor, tenemos que llevarlos a que se rindan a tus pies. Debían de guiar. Cuando Jesús dio la gran comisión, ellos deben de guiar a las naciones al bautismo en el nombre del Dios Trino e instruirlas formalmente en todo lo que Él les enseñó. Su tarea en esta gran comisión es replicar en otros lo que Cristo había hecho en ellos. Tenían que hacer de todas las naciones discípulos, tal como ellos se habían convertido en discípulos. Aunque la tarea es enorme, aunque sus números son pocos y aunque inicialmente son temerosos y torpes, Cristo promete que estará con ellos y con toda su gente todos los días hasta el final, para asegurar la finalización exitosa de esa tarea. Por lo tanto, la tarea enorme puede llevar mucho tiempo y los alienta a comprender que está con ellos para que logren en buen orden. ¿Qué vemos entonces? Resumen: el primer punto, el dominio lo ordena Cristo. El Nuevo Testamento nos habla de dominio. Ya vimos lo que es dominio. No estamos hablando de militarismo, no estamos hablando de millonarios, no estamos hablando de que la iglesia va a ser un tipo de papa el que va a mandar todo. Estamos viendo qué es el dominio según el Nuevo Testamento. Lo primero que tenemos que entender es que el dominio lo ordena Cristo. Vayan y subyuguen a todas las naciones, háganlas mis súbditos, háganlas mis discípulos, y sí, háganlas mis esclavos. Por ahí tengo una serie titulada Esclavos. Ser esclavo de Cristo es lo mejor y más maravilloso que te puede pasar, porque o eres esclavo de Cristo o eres esclavo del diablo. No hay más, ¿Sí se acuerda que lo vimos ahí? No hay más, no hay esclavo de nadie. No, yo ninguno de los dos, yo soy libre. Los que dicen eso, por lo regular, ¿de quién son esclavos? Del diablo, exactamente. Entonces sí, es ir y hacer a la gente esclavo de Cristo, pero Cristo es el amo más maravilloso y amoroso que podríamos tener en todo el mundo. Nos compró del mercado de esclavos.
El segundo punto que vemos es, y es donde nos vamos a detener mucho tiempo, el dominio asegurado. Ok, nos ordena. Cristo dice, vayan y hagan discípulos, yo estoy con ustedes. Señor, pero va a estar difícil, tranquilos, yo les aseguro que esto se va a lograr. El dominio asegurado. Dado que la gran comisión ocurre al final del ministerio terrenal de Cristo, tenemos que entender que Cristo emite la comisión sobre la base de toda su enseñanza escatológica previa. Es decir, que ya cuando Pedro, Juan, Mateo entendieron la gran comisión, por eso es que escribieron lo que escribieron en sus evangelios. En ese momento dijeron, ahora entiendo por qué me habló de la parábola de esto, de la parábola de esto, de la parábola de esto y de la parábola. Eso es lo que me estaba queriendo enseñar el Señor. Entonces tenemos que considerar varios pasajes importantes en los evangelios. Vamos a tratar los principales pasajes en el Nuevo Testamento. El primero es Mateo 13. El Señor presenta en Mateo 13, todo Mateo 13 son varias parábolas acerca del reino de Dios o reino de los cielos. Estas parábolas mencionan con frecuencia la naturaleza oculta del reino, su pequeña presencia y su condición indeterminada. Estas no son la esperanza judía del primer siglo para el reino mesiánico. Escuche bien, cuando Jesús habla las parábolas, no las estaba diciendo. ¿Qué querían los judíos? Un Mesías que venga y que reine y que sea político. No hablan de eso. Tampoco es la expectativa premilenial ni dispensacional. Contrario a tal pensamiento, Mateo registra cuidadosamente la explicación de nuestro Señor sobre el misterio de su reino, un misterio que confunde incluso a sus seguidores. Escriba o subraye. Las parábolas del reino esbozan la naturaleza actual, espiritual y el desarrollo del reino. Es decir, las parábolas no nos hablan ni de dispensacionalismo, no nos hablan de premilenialismo, no nos hablan de la expectativa judía del primer siglo de un Mesías que iba a reinar. Si tú ves, y ahorita lo vamos a ver, las parábolas nos hablan de la naturaleza actual del reino, es decir, que ya empezó, no que va a ser después del milenio. Nos habla acerca de una naturaleza espiritual y nos habla de cómo se va desarrollando el reino de Dios. Vamos a verlo. Empezamos primero con la parábola del sembrador. Ahí nos vamos a dar cuenta que el reino ya fue establecido desde el primer siglo. Mateo 13, 3 al 23. Esta es la más larga. Mateo 13, 3 al 23. ¿Por qué no se acomodan a la expectativa premilenial o dispensacional? Precisamente por eso. Porque en Mateo 13, en las parábolas del reino, comienza diciendo que el reino ya se estableció en el primer siglo. ¿Y qué creen los premilenialistas y los dispensacionalistas? Que hasta que acabe el tiempo, cuando Cristo venga, ahí empieza el reino de Dios. Entonces, la parábola de Mateo 13 del sembrador no les acomoda, no queda. Porque en la parábola del sembrador vemos, lo vamos a leer ahorita, que sale el sembrador a sembrar y esparce la semilla y empieza a crecer. Señor, explícanos la parábola. Sí, el sembrador soy yo, el Hijo del Hombre que salía a sembrar la semilla, que es la palabra. ¿Cuándo vino Jesús? ¿Acabando el milenio? ¿Cuándo vino? Hace ya que 2000 años. Es decir, que el reino, ¿cuándo empezó? En el siglo I. Y los dispensacionalistas y premilenialistas dicen, el reino va a empezar cuando Cristo venga, acabe el milenio. Ahora sí dices, no, entonces esta parábola no queda en su interpretación. Mateo 13, 3 al 23, lo leemos todos juntos, sígame con su vista. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 60 y cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oigas. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a ustedes es dado a saber los misterios de ¿qué? Pastores, es el reino de los cielos. ¿Se acuerda que le expliqué que el reino de los cielos y reino de Dios es qué?
Lo mismo. ¿Por qué Mateo utilizaba reino de Dios, de los cielos? Porque Mateo escribió su evangelio principalmente para judíos, y para los judíos utilizar la palabra Dios o escribir Dios era así como medio, ay, no hagas eso. Entonces, de hecho, ¿se acuerda que lo escribí aquí? Hoy en día todavía los mesiánicos ni siquiera escriben Dios, escriben así. ¿Por qué? Porque dicen, no puedes escribir Dios porque Dios es muy santo, y que ese ni siquiera es el nombre de Dios, es el tetragrama YHWH. Pero bueno, ellos no escribían Dios, y Mateo dice, bueno, me la voy a llevar tranquilo, no les voy a poner reino de Dios para que no se infarten, voy a poner reino de los cielos, pero eso es sinónimo. Entonces, dice Jesús, a ustedes les es dado a saber el misterio del reino de Dios, pero a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirás y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entienda y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. ¿Qué es lo que deseaban? El reino de Dios establecido. Oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Ahora ya la va a explicar Jesús. Cuando alguno oye la palabra de reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Qué está haciendo Jesús? Está comparando la semilla ¿con qué? Con la palabra, con el evangelio. Entonces, ¿dónde se empezó a predicar el evangelio? Desde el primer siglo, ¿ok? Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues cuando viene la aflicción o persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 60, a 100, a 60 y a 30 por uno. Con eso nada más. Ok, la primer parábola encaja perfectamente con el esquema posmilenial y difiere completamente del premilenial. De hecho, sabemos que en el registro más amplio del evangelio, Cristo rechaza todas las implicaciones políticas y revolucionarias de su reino. No vaya, Juan 6:15, venían por Jesús, acababa de darle de comer a 5,000, lo querían llevar a que fuera rey de ellos, y Jesús dice, no, me voy de aquí, todavía no es mi tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús, cuando está hablando de reino y de instaurar el reino en el primer siglo, no hablaba de un reino político literal, estaba hablando de algo adentro del corazón. Esto lo vemos también cuando los fariseos le preguntan de reino, y en Lucas 17:30 y 31 les dice, el reino de Dios está en el corazón. Cuando se para ante el procurador romano con Poncio Pilatos, hace lo mismo en Juan 18:35 en adelante. En el siguiente párrafo leemos, es decir, todo el primer párrafo nos dice que el reino se instaura en el primer siglo, pero no un reino político. En la parábola del sembrador, Jesús muestra que el reino se extiende por medio de la palabra de Dios, no por medio de la espada. ¿Qué dice Mateo 26:51? Pedro, guarda tu espada, porque el que mate a espada morirá. Pedro, no va a ser con espada el reino de Dios. El reino de Dios va a ser ¿cómo? Con la palabra de Dios, exactamente. También nos dice que el mensaje no va a convertir a todos los oyentes. Del 18 al 23 leemos que unos cayó entre espinos, otro entre pedregales, y que otro cayó en poca tierra. Es decir, todos los que escuchen esto van a ser del reino de Dios. No, lamentablemente no va a ser así. Incluso explica que Satanás obstaculiza el reino de Dios. El versículo 19 dice que fue sembrado junto al camino, viene el enemigo y lo roba. La parábola del sembrador entonces nos dice que en lugar de esperar el futuro lejano para el reino de Cristo, este fue puesto desde el primer siglo en el mundo. ¿Qué nos dice la parábola del sembrador? Que el reino de Dios, ¿cuándo se estableció? En el primer siglo. ¿Un reino político? No.
Jesús mismo le dijo no a los fariseos, le dijo no al pueblo cuando lo querían hacer rey y le dijo no a Poncio Pilato. Segunda parábola de la red, 47 al 50, y Mateo. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será. ¿Cuándo será? Hasta el fin del siglo. Mucho ojo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En esta parábola también vemos la parábola de la cizaña. ¿Dónde está la parábola de la cizaña? Perdón, 24, era el trigo y la cizaña, ¿verdad? Cizaña y la red leí. Vamos a leer también la de la cizaña. Sí, era la de la cizaña, sí, del 24 al 30. De hecho son juntas estas dos parábolas, ahorita lo va a ver. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Nuevamente vemos que la semilla es la palabra, el hombre es Cristo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y en cuanto salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha, es decir, al final, yo les diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, recojan el trigo y ese guárdenlo en mi granero. Y en la parábola de la red es prácticamente lo mismo, solamente que aquí es con peces. Salen los peces buenos, van para un lado; salen los peces malos, van para otro lado. En estas dos parábolas, el Señor señala que distribuirá ampliamente el reino al difundir la buena semilla. Según su propia interpretación de Jesús, esto significa que el Hijo del Hombre difundirá soberanamente a los hijos del reino, es decir, a los cristianos por el mundo. Salió el Hijo de Dios y sembró la semilla por todo el campo. El campo es el mundo, y en todo el mundo va a haber cristianos diseminados. Por lo tanto, en lugar de que el reino sea solamente para Israel, aquí nos habla de que el reino es para todo el mundo, tal como lo había dicho en Mateo. Ya no vayas en Mateo 2, en 5, en todas estas citas de Mateo ya vimos que Jesús había dicho: les será quitado el reino, les será quitado el reino. No deja absolutamente ninguna impresión de que el plan de Dios incluye elevar a los judíos por encima de los gentiles o a un estado especial en su reino. De hecho, en los evangelios encontramos que es todo lo contrario, que les quita el reino y los echa fuera. Él presenta solamente buena semilla y mala semilla, salvo y perdido, no un dominio o liderazgo judío. El Señor enseña que no hay judío ni griego, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Deje ahí su separador porque vamos a regresar a Mateo 13. ¿Qué es lo que quiero que entienda para que retomemos en lo que vamos para allá? Que el posmilenialismo es bíblico. El posmilenialismo enseña el dominio del reino de Dios. No es algo que sea optimista. El pastor y todos los que creen en el posmilenialismo son del club de los optimistas. No, de hecho, si fuéramos optimistas por ser optimistas nada más, así como está la situación hoy en día, no tendríamos nada de optimismo. Somos bíblicos los que creemos en el posmilenialismo, o tratamos de acercarnos más a la postura bíblica, porque tampoco quiero desprestigiar o descartar a nuestros hermanos que son premileniales o que son dispensacionalistas. Muchos de ellos muy sinceros, conozco a muchos de ellos que son muy sinceros, pero que ellos dicen: pero pues así va a ir el mundo, se va a acabar y todo va a ir de mal en peor. No, la Biblia dice que todo va a mejorar, ya lo vimos. El posmilenialismo nos dice que Cristo va a reinar al final, que el milenio no es literal, va a haber un dominio, el dominio está asegurado. ¿Dónde viene en la Biblia? Lo estamos viendo en las parábolas. La primera del sembrador nos dice que el reino se estableció en el primer siglo, pero yo no veo a Cristo sentado en el trono de Israel, porque no era de lo que se trataba el establecimiento del reino, era traerlo por medio de la palabra.
tierra. La segunda parábola de la cizaña y de la red son muy parecidas. Nos habla de un reino universal en la historia. No nos dice que va a ser al final. De hecho, al final es cuando se separan unos y otros. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos ustedes son ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Es decir, esta parábola quita el dispensacionalismo. ¿Por qué? Porque no nos dice que los judíos van a ser los que van a reinar al final con los 144,000. No, dice que hay hijos de reino, trigo, e hijos del enemigo, cizaña. Hay peces buenos, hijos de Dios, y peces malos, hijos del diablo. Ya, no nos dice nada más de un reino judío. Además, Cristo agrega que aunque Satanás ya no puede obstaculizar totalmente la recepción del reino entre los hombres, aún así se infiltrará en el reino, mezclando a los injustos dentro de sus fronteras. Es decir, el reino de Cristo nunca será perfecto y puro en la tierra. Ya lo hemos mencionado. El posmilenialismo no enseña un reino terrenal perfecto, sin problema alguno en la tierra. Sin embargo, debemos de notar que sí presenta al mundo en esta parábola como un campo de trigo a través del cual se siembra la semilla, no como un campo desolado, desperdiciado. En ambas parábolas aprendemos que Dios no separará esta mezcla de miembros legítimos con miembros falsos, sino hasta el final de la historia, en el día del juicio. Dios eliminará primero a los perdidos y luego traerá a los salvos al reino eterno, donde brillarán en la perfección. Esto ocurre al final de la era. Ahí le fui dejando los versículos. No 1000 años antes del final, como dicen los premilenialistas. Escribe o subraye. La parábola de la cizaña y la red muestran la universalidad del reino de Dios y su institución en la historia. Por eso es que no soy dispensacionalista, ni premilenialista, ni amilenialista, porque las parábolas nos enseñan, lo estamos viendo y vamos a ver más, no solamente las parábolas, porque no faltará el que va a decir, no es bueno hacer doctrina de una parábola. Tiene razón, ya vimos de hecho muchas más citas y muchos más pasajes que nos lo confirman, pero las parábolas nos enseñan que el reino de Dios es universal, no que va a ser nada más los judíos reinando, y nos dice que se instituye aquí en la historia, en el tiempo es cuando el reino de Dios. Tercero, parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, 44 al 46 de Mateo 13. Y si me estoy tomando más tiempo para hablar de posmilenialismo es porque nosotros hemos tomado esa postura como iglesia, el posmilenialismo. Yo espero que usted al congregarse con nosotros también, pero no espero que lo haga ciegamente nada más porque pues, el pastor dice lo que tenemos ahí en nuestra manta que está en la entrada, que dice quiénes somos, visión, misión, todo eso ya se lo he explicado. Creemos en las doctrinas de la gracia, creemos en una confesión de fe, ya todo lo hemos ido estudiando. Lo mismo pasa con la escatología. Somos posmilenialistas no porque dice el pastor, porque lo encontramos en la Biblia. Se los explico, lo exponemos y usted decide qué camino seguir. Espero que sea este, y si no, de todos modos sigue siendo mi hermano, pero ya luego nos vemos. No es cierto. Sí, aquí se puede quedar, no hay ningún problema, sigue siendo mi hermano, seguimos siendo cristianos, pero quiero que entienda entonces por qué nos adherimos al postmilenialismo. Porque es bíblico, porque la Biblia nos lo muestra, porque en muchos pasajes del Nuevo Testamento están incluidas las parábolas. Hay una tercera parábola que es la del tesoro escondido y la perla de gran precio, Mateo 13, 44 al 46. Además, el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre encuentra y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ambas parábolas nos hablan del valor inestimable del reino y del entusiasmo y compromiso requerido para entrar, pero lo hace resaltando la naturaleza oculta del reino y su revelación silenciosa, en lugar de cualquier aparición impuesta catastróficamente a través de la guerra o de un cataclismo. ¿Qué enseña
el posmilenialismo y sobre todo el dispensacionalismo, que va a haber un arrebatamiento y que se van a desaparecer, y que si entonces va el piloto del avión, es cristiano y desaparece, el avión se va en pique a un evento cataclísmico donde van a caerse los cielos. Ya vimos, ¿se acuerda qué significa que se caerán las potencias de los cielos? Oh, es que la luna y las estrellas se están cayendo y entonces llegará el reino de Dios. La parábola esta nos dice que un hombre iba, encontró un tesoro y ya. Tan simple y tan sencillo. Un mercader. ¿Qué es un mercader? Un comerciante que se dedica a comprar cosas para revenderlas, y se dedica a comprar perlas para venderlas, y encontró una perla, o sea, haciendo su trabajo normal, encontró una perla maravillosa, fue, vendió lo que tenía y vino y compró esa perla. Es decir, que no va a ser un evento cataclísmico, no va a ser cuando Cristo venga en la batalla del Armagedón y atraviese a todos los rusos no, va a ser algo normal, que se va dando y ya. Estas parábolas de reino son bastante relevantes para los discípulos de Jesús, que deben abandonar a todo para seguir a Cristo, incluso arriesgando la ida del judaísmo oficial. No deben de ser como el hombre rico que amaba las riquezas y el estatus más que el reino de Dios. No vayas en Mateo 19, Señor, ¿qué me falta? Vende todo y sígueme, y no quiso. Estas parábolas nos enseñan que los hombres dijeron, voy y compro ese terreno, voy y vendo todo lo que tengo, pero consigo esa perla. Los hombres entran al reino de Dios o de Cristo voluntariamente después de la conversión, no catastróficamente a través de la imposición política más tarde. ¿Qué nos enseña esta parábola? Escriba entonces. La parábola del tesoro y la perla enseñan la aceptación gustosa, no la imposición del reino de Dios. ¿Alguien obligó al mercader a vender sus cosas según esta parábola de Jesús? No, él la vio tan maravillosa que dijo, vendo todo. ¿Alguien obligó al hombre a comprar ese campo para quedarse el tesoro? No, el gustoso fue y lo hizo. Es decir, el reino de Dios va a avanzar a la fuerza con espada y no. ¿Cómo va a ser? Predicando el evangelio y la gente creyendo en Cristo. Por último, la parábola de la semilla 31 al 33 y la de la levadura, que fueron las que leímos al principio. Otra parábola les enseñó diciendo, el reino del Dios es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Este a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. ¿De qué nos habla esto? De que la semilla es así. El reino de Dios empezó así chiquito, 120 en un aposento alto. ¿Cuántos cristianos seremos ahorita a lo largo del mundo? Ya se hizo grandísimo. Y el 33, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo, ¿sí sabe lo que es la levadura? El royal, cuando le echas royal, que de hecho royal es la marca, el nombre correcto es levadura, tú le echas tantitita levadura y ¿qué hace con el pan? Esponja. Así es lo que dice, le echó nada más tantita levadura y cuando ves, todo el pan leudó o todo el pan esponjó. Estas dos parábolas nos hablan del desarrollo gradual y el resultado final del reino de Dios. En la primera, la imagen simboliza algo magnífico más allá de lo esperado. Una minúscula semilla de mostaza que dio lugar a un árbol enorme. Aunque las aves pueden comer fácilmente una semilla, el árbol de la mostaza se vuelve después lo suficientemente grande como para que acudan a él para construir sus nidos para sus crías. El Antiguo Testamento muestra que los pájaros que cantan entre las ramas de los árboles representan serenidad pacífica y provisión divina. Vamos a Salmo 104, mi hermano Leo Ezequiel 17:22, mi hermano Gabriel Ezequiel 31, 3 al 6. Vamos todos al Salmo 104. ¿Cree que Jesús utilizó el hecho de que vinieran aves del cielo a anidar en el árbol de mostaza? No, no fue casualidad. Jesús lo utilizó a propósito porque en el Antiguo Testamento las aves que cantan en las ramas de los árboles simbolizan serenidad, simbolizan paz, simbolizan provisión. Es decir, el reino de Dios iba a empezar así chiquitito, una
ave podría venir y comerse esa semilla, pero no se la comió, y empezó a brotar más y más y más, Judea, Jerusalén, Samaria, lo último de la tierra, hasta que después ese árbol cubrió toda la tierra y las aves venían y se posaban sobre ese árbol. Jesús diciendo: mi reino empezó así, chiquito. Es más, eran 100, eran 300, eran 500. En Primera de Corintios dice que fueron 500 los que vieron a Jesús resucitado, y aún así solamente quedaron 120 en el aposento alto. Todavía se redujo más el número, y de esos 120 hoy en día ha crecido tanto el reino de Dios, y llegará el momento en que el reino de Dios se expanderá tanto que las naciones tendrán paz, tendrán serenidad y tendrán provisión divina. Seremos naciones bendecidas por el reino de Dios. Salmo 104:12 dice: a sus orillas habitan las aves de los cielos que cantan entre las ramas. Y el 17: allí anidan las aves y en las hayas hace su casa la cigüeña, y en las hayas hace su casa la cigüeña. Si tú lees todo el Salmo, te está hablando acerca de la creación de Dios, pero te está hablando de provisión y te está hablando de paz divina. Ezequiel 17, 22, 24. Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo el collado de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitará debajo de él todas las aves de toda la especie. A la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Nuevamente la imagen de un árbol que da provisión, que da sombra y que provee a todos. Ezequiel 31, 3 al 6. He aquí era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, lo encumbró el abismo, sus ríos corrían alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encumbró su altura sobre todos los árboles del campo, y se multiplicaron sus ramas. Y a causa de las muchas aguas se alargó su ramaje que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Así es, las bestias del campo, y a su sombra muchas naciones. Y terminamos, acompáñeme, Daniel 4:12. Rápidamente, yo ya lo tengo, pero acompáñeme, Daniel 4:12. Lo que tenemos que entender es lo que estamos estudiando las mañanas. Venga tu reino, con el discipulado Venga tu reino. Usted dirá: ay, qué bonito sería una sociedad como la que dice el pastor, donde el malo fuera castigado y el justo fuera promovido a bien, y que las autoridades nos cuidaran, y que los jueces fueran justos, y que la economía fuera... Pues eso es lo que promueve el reino de Dios. Eso es lo que va a llegar cuando el reino de Dios llegue. Por eso es que dice que las aves anidarán y que las bestias del campo estarán debajo. Es una metáfora, por eso se le llama parábola. De hecho, cuando di la enseñanza de parábolas, la primera enseñanza, les dije: es una metáfora, es una comparación, es utilizar a una imagen para hacer más comprensible un concepto. Jesús utiliza y dice: empezó así chiquito, terminará como un gran árbol, que en las aves van a venir a hacer sus nidos. Es decir, va a haber prosperidad. El reino de Dios cubrirá la tierra como un árbol que cubre a las aves, y va a haber prosperidad, va a haber justicia, va a haber paz, va a haber provisión divina. No será mágicamente. Necesitamos avanzar con el reino de Dios. Daniel 4:12 dice: su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Aquí no nos habla del reino de Dios, hay que ser sinceros. Aquí solamente estamos tomando de referencia cómo el Antiguo Testamento compara un árbol con un gran rey y con un gran reino y provisión. Aquí no se está hablando de Nabucodonosor, como su esplendor fue tanto que Daniel le dice: es que, Señor, tú eras como un gran árbol, que se levantó tan grande tu reino que las aves venían y todo. Es decir, el reino de Nabucodonosor fue tan grande que cubrió las naciones y las hizo prosperar. Pero vaya, Jesús toma la misma imagen y la aplica para el reino de Dios. Esto simboliza la magnificencia universal
y la exaltación del reino de los cielos, que gentilmente producirá y proporcionará refugio para todos cuando se haga realidad. La visión de Daniel parece proporcionar el fondo específico de la parábola de Cristo, que la adapta reformándola como la planta de la mostaza. Es decir, Jesús había leído el pasaje de Daniel, muy probablemente de ahí lo tomó y lo adaptó con la parábola con la planta de mostaza. Ambos apuntan al dominio del reino de Cristo. La rama se planta en una montaña alta sobre todos los árboles. La semilla de mostaza se convierte en la planta más grande del jardín. Entonces, la parábola de la semilla de mostaza habla de la extensión del reino de Cristo. En la parábola de la levadura, Cristo enseña simbólicamente el intenso progreso del reino en el mundo. La levadura es un agente penetrante que se difunde a través de su huésped desde adentro. No vayas, Lucas 17, 20 y 21 dice que el reino de Dios, ¿dónde empieza? En el corazón del hombre. Podemos considerar las palabras hasta que todo haya leudado como una profecía de un completo triunfo del evangelio que se difundirá a través de todas las naciones y purificará y ennoblecerá toda vida. Cuando Jesús dice el reino de Dios es como una mujer que echó la levadura y va a crecer hasta que todo haya leudado. Jesús está diciendo, va a llegar un día en que todas las naciones van a sentir el efecto del reino de Dios. Vamos a ver una nación, vamos a ver una humanidad mucho más noble. La parábola de la levadura indica que el reino de los cielos tendrá un efecto poderoso en la sociedad humana. Y si usted no lo cree, entonces usted no ha cambiado desde que Cristo está en su vida, ¿o no? Muchos, y hay testimonios de gente tremenda que cuando escucharon el evangelio eran leones y ahora son corderitos. Gente que dices, uy, lo bueno que ya es mi hermano, ay, qué buena onda. ¿Por qué? Porque así es el efecto del reino de Dios. No se ve, es una pequeña pizca de levadura y cuando ves el efecto es tremendo en los seres humanos. Las parábolas de la semilla de mostaza y de la levadura representan el crecimiento del reino. Claramente Cristo está proclamando que estas parábolas de reino en estas parábolas la naturaleza del reino que Él está estableciendo y promoviendo en su ministerio. Concluimos, terminamos ya entonces. Las parábolas de reino entonces describen el sistema postmilenial de una manera que refuta el premilenialismo y el dispensacionalismo de paso. Aquí lo tenemos. ¿De qué nos hablan? De que el reino comienza en el primer siglo, cuando Cristo ministra la palabra de Dios entre los hombres, no hasta el final del tiempo. Que el reino viene por medio de difundir la palabra. No aparece en el contexto de una batalla de Armagedón ni ningún conflicto armado. Es que Cristo cuando venga con el ejército de los cielos va a instituir el reino de Dios. Discúlpame, pero las parábolas nos dicen que cómo empezó el reino, con la semilla de la palabra. También nos dice que el reino trabaja desde adentro, desde el corazón, involucra la conversión. No va a ser un reino político o burocrático que se imponga al mundo a la fuerza desde afuera. También nos dice que el reino exige una vida de compromiso sincero. No son elecciones políticas ni subordinación impuesta. Que el reino lucha contra varios obstáculos y falsos comienzos, pero que no se impondrá poderosamente abrumando al mundo en una gran batalla. Sí, vamos a tener tropiezos, sí, hay veces que la iglesia la ha regado, y sí, el enemigo sigue aquí presente, pero va a seguir avanzando y avanzando y avanzando. También que el reino es una realidad valiosa que no todos los hombres se dan cuenta. No es un reino que se desarrollará a gran escala y públicamente sobre los hombres. No va a haber un rey ahí sentado en Jerusalén, no. Que opera en el mundo incluso aunque Satanás se resiste. No está protegido por una atadura literal de Satanás para que esté absolutamente restringido. ¿Qué enseñan los dispensacionalistas? Que va a llegar un momento en que Satanás estará atado literalmente, de que ya no va a haber nada de obra de Satanás en el mundo. No, el posmilenialismo enseña que esto es una metáfora de que antes no podía avanzar el reino de Dios por el efecto de Satanás en las naciones, pero ahora que Cristo tiene toda la autoridad, ya no hay quien le haga frente. El diablo no es un opositor válido del reino de Dios. También nos dice que el reino da como resultado una amplia gama de respuestas
incluidas algunos que lo rechazan y otros que solo lo aceptan temporalmente. No opera metafóricamente y comienza a aparecer de manera catastrófica y universal, que el reino incluso incluye a los no creyentes dentro de él. No llega a través de una batalla que destruirá toda oposición y permite solamente a los salvos dentro de ella. Cuando el reino de Dios llegue a todas las naciones, hasta los no creyentes se van a beneficiar. No van a creer en Cristo tal vez, pero se van a beneficiar de la justicia, de la paz, de la prosperidad, de la paz, de la bendición, de la provisión que va a haber en el mundo. Y hay un ejemplo, ahí está Estados Unidos. ¿Cuánta gente no se ha aprovechado de la bendición que tuvo de ser fundado un país bajo los principios del reino de Dios? ¿Y todos en Estados Unidos son cristianos? No, de hecho ya casi ninguno es cristiano allá en el país del norte. También nos dicen que el reino crece desde el comienzo, con un comienzo insignificante, produciendo gradualmente resultados a lo largo del tiempo, no que aparecerá dramática y catastróficamente en la escena de la historia de una sola vez. Que el reino crece como una realidad presente hasta la resurrección y el juicio final de la era, donde Dios finalmente separará a salvos de perdidos. No nos dice que el reino implicará una doble resurrección separada por 1000 años y que el reino alcanza la perfección solamente en la resurrección. Esto contradice las quejas de algunos de que el posmilenialismo sugiere universalismo y perfección. La próxima clase seguiremos estudiando que bíblicamente el dominio está asegurado no solamente en las parábolas del reino. También hay otro texto muy sobresaliente en el Nuevo Testamento que escribió Pablo en 1 de Corintios 15, además de algunos otros conceptos claves. Vamos a orar, vamos a terminar ya. Si tiene alguna duda, al final puede acercarse, no hay ningún problema. Quiero que cierre sus ojos y recapitulemos. ¿De qué estamos hablando? De que el posmilenialismo está delineado en el Nuevo Testamento. Desde la clase pasada lo vimos cómo Jesús se inauguró y hay evidencias. Hoy estamos viendo el posmilenialismo desde la perspectiva del dominio. El Señor nos manda a dominar a las naciones, ya lo entendimos, no en ninguna de las tres malas interpretaciones, ni vamos a ser millonarios, ni lo vamos a imponer como un ejército, ni tampoco la iglesia va a ser la que sea como en la Edad Media con el catolicismo. Primero vemos que el dominio nos lo ordena, el Señor Jesús lo ordena en Mateo 28, vayan, dominen a las naciones, póngala bajo mis pies, dice Jesús. Pero ahora estamos viendo, y es en donde nos vamos a detener más tiempo, pues todavía nos falta otra clase aquí, que el dominio está asegurado. No es nada más mi buena vibra o mis buenos deseos o mi ego queriendo llegar a ser alguien grande en el reino. No, la Biblia dice que el dominio para el cristiano está asegurado. ¿Dónde, pastor? Pues vamos a empezar por partes. En Mateo 13, Jesús habla en todo Mateo 13 de las parábolas del reino y las explica. La del sembrador, la de la cizaña, de la red, del tesoro, de la perla, de la levadura, todas nos apuntan a ciertos aspectos del reino. No hay una parábola que los tenga todos, pero en todas encontramos que el reino, juntándolas encontramos que el reino se estableció en el primer siglo, no que va a ser al final cuando Cristo venga, que va a ser universal, ya no va a ser solamente para los judíos, y que se impuso, se estableció aquí en la historia, no al final de la historia, que la gente va a aceptar gustosa ese reino, no lo vamos a imponer por la espada, y que ese reino se va a extender y va a tener un efecto sobre de todas las naciones. Eso, amado hermano, es posmilenialismo. Eso es lo que creemos que enseña la Biblia conforme a las últimas cosas. No es que seamos optimistas, como le he dicho en las últimas clases. Si nos basáramos en el optimismo del corazón humano, nadie sería posmilenialista, porque las situaciones cada vez están peores. Pero tampoco somos pesimistas ya. Lamentablemente sí llegué a decirlo también muchas veces. No, y dice la Biblia que será como en los tiempos de Noé, y dice la Biblia que vendrán cosas peores, hasta se utiliza ya como una frase tragicómica, y dice la Biblia que vendrán cosas peores. No, hermano, la Biblia no dice que vendrán cosas peores. La Biblia dice que el reino de Dios se expandirá sobre todas las naciones y que promoverá un tiempo de paz, de armonía, de prosperidad en la humanidad como no ha tenido precedentes. Y ya se han dado vistazos de ese reino en algunas épocas de la historia. Ya pasó con los romanos, ya pasó en la Reforma, ya pasó hace 100 años en Holanda, ya pasó hace 300 años en Estados Unidos, 400 en Inglaterra, es decir, y en la Europa. Ya ha pasado
vistazos de lo que es el reino de Dios. Nuevamente llega el enemigo y mete la cizaña, por eso de ahí viene no meta cizaña, porque mete la cizaña en el campo que el Señor plantó con trigo, pero eso no significa que el reino no dejará de avanzar, al contrario, creemos firmemente que el reino avanza. Aquí la pregunta es, ¿tú lo crees? Mucha gente no cree que el reino de Dios va a avanzar porque tiene su mirada puesta en los acontecimientos de allá afuera. Quiero terminar con esto diciéndote, hermano, pon tu mirada en lo que dice la Escritura acerca de lo que pasará al final, no en lo que está pasando allá afuera. Te lo recuerdo, Atanasio vivió en un tiempo en el cual todo estaba yéndose casi literalmente a la basura, el cristianismo bíblico. Y aún así Atanasio estaba segurísimo de la victoria del reino de Dios, porque él decía, Cristo ya se encarnó, ya resucitó, ¿quién nos puede hacer frente? Por eso es que cuando cantemos, mi Dios es grande, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hablamos de la victoria del reino de Dios, delineada por Pablo en Romanos 8. Gracias, maravilloso Señor, en esta noche ya te agradecemos que nos dejes estudiar tu palabra. Queremos comprenderla como tú la has delineado, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que nos lleves a meditar esta palabra, a rumiarla, volverla a escuchar en la siguiente semana, mi Dios, para poder comprenderla verdaderamente. Y si hemos de poner nuestro corazón o esperanza en algo, que sea en tu palabra, en tus promesas, en la esperanza que tenemos de que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, Señor.